Mi nombre es Rafael González Sánchez, soy estudiante de Digitales 1 y puedo sustentar el ejercicio planteado en clase, donde teníamos dos sensores, dos entradas de 2 bits y dos salidas. Estas dos salidas eran dos displays 7 segmentos, donde en uno nos tenía que mostrar el número menor de la media de estos dos sensores y en el otro la diferencia, es decir, la resta entre la media de estos dos sensores. Para ello usamos un comparador de magnitud, dos multiplexores donde en un multiplexor nos determina el número menor y en el otro el número mayor. También usamos un sumador restador y pues para mostrarlo en el display 7 segmentos usamos un decodificador BCD a 7 segmentos. Entonces, por ejemplo, en este caso, decimos que la salida A mayor que B, si A mayor que B, o sea, la usamos, las salidas del comparador la usamos para que sean las entradas de selección de los multiplexores. Entonces, si A mayor que B es igual a uno, entonces necesitamos que el multiplexor nos escoja el número menor, en este caso sería el cero, o sea, el sensor 2 y entonces decimos que sea mayor que b es igual a uno, entonces nos escoja el sensor 2 o bueno, nuestro caso también podría ser B. Em, y pues esta salida que la mande al decodificador BC de 7 segmentos y pues nos muestre la medida de ese sensor. Para el multiplexor mayor fue algo parecido, sin embargo, utilizamos la salida del comparador A menor que B para determinar el número mayor, para que el multiplexor nos escoja el número mayor y mandarlo a esto es lo que es modo restador, donde entonces para no tener problemas con los signos, decimos que A siempre va a ser mayor que B. Por eso este multiplexor siempre escoge el número mayor y este siempre escoge el número menor. Entonces lo mandamos a las entradas A y B. A sería el número mayor y B el número menor. Sin embargo, acá hay un símbolo que niega esta entrada y también hay que mencionar que tenemos un carry de entrada uno o también puede ser BCC y un carry de salida. Sin embargo, en este caso no se tuvo en cuenta ese carry de salida. Y es la salida, la mandamos a un decodificador BCA a 7 segmentos y pues esto nos lo muestra en el display 7 segmentos de la FPGA. Acá tenemos unas de las posibles, bueno, unas de las combinaciones más bien que podemos realizar y los resultados en cada display 7 segmentos, dependiendo cuál sea el caso. Entonces voy a proceder con el código. Entonces yo establecí dos entradas, S1 y S2. Como nos decían que era de 2 bits, entonces pues obviamente tenemos que establecer un vector de 1 a 0, donde uno es el bit más significativo y 0 el menos significativo. Lo mismo para los display, o sea, el display 7 segmentos menor, o sea, que muestra el número menor, y el display 7 segmentos que nos muestra la diferencia. Sin embargo, como son 7 segmentos, entonces en este caso el vector se define desde 6 hasta 0. También utilicé o definí varias señales utilizadas en el comparador, en el multiplexor, en los dos multiplexores y en el sumador restador. Entonces empezamos con el comparador de magnitud de 2 bits. Entonces decimos que tenemos tres casos, cuando S1 es mayor a S2, cuando S1 es menor a S2 y cuando ambos son iguales. Entonces dije que si S1 es mayor a S2, que a S1 mayor a S2, o sea, a la señal le asigne uno, sino que al resto le asigne cero. Lo mismo hice para S1 menor a S2, entonces S1 menor a S2 que le asigne uno y al resto le asigne cero. Y en el caso de que ninguna de esas dos sea, entonces significa que S1 y S2 son iguales. Y entonces a este le asigne un uno. Este sería el comparador. Entonces seguimos con el multiplexor donde escoge el número menor. Realizamos la lista sensitiva dentro del proceso, tanto para todos, tanto para el comparador como para los muxes, para los decodificadores también. Y entonces pues decimos que si, como estábamos mencionando anteriormente, si S1 mayor a S2 es igual a uno, entonces que al menor le asigne S2, que en este caso S2 sería el sensor que nos muestra el número más pequeño o el número menor. También tenemos pues más o menos los mismos tres casos de arriba. Si S1 mayor a S2 es igual a cero, entonces que al menor le asigne S1 y que si S1 igual a S2 es igual a uno, entonces que al menor también le asigne S1. Para la codificación BCA 7 segmentos, yo lo había intentado hacer con 2 bits, sin embargo, cuando hice acá el proceso de la resta,
en este, como en esta señal, me salía un error de que debía usar 4 caracteres. Entonces, pues por eso le asigné estos 2 ceros, y bueno, en este caso que son negados, estos 2 unos, para que me funcionara el programa. No, no sé qué podría haber hecho, sin embargo, pues fue una solución pues que el programa me dio. Entonces, pues la utilicé. Sin embargo, pues en el programa, sí, pues, en la FPGA, pues solo tenemos en cuenta estos 2 bits, que nos daría una magnitud de 3 máximo. Como son 2 bits, como dije, entonces su magnitud máxima puede ser 3. Entonces el display 7 segmentos nos va a mostrar el 0, el 1 y el 2 y el 3, ya que no puede mostrar más números debido a la cantidad de bits. Para el MUX de diferencia es más o menos el mismo proceso del MUX donde definimos el menor. Sin embargo, en este caso, cuando S1 igual a S2 es igual a 1, entonces al mayor le asignamos un 0. Para el sumador restador, como habíamos dicho, tengo un acarreo de entrada que le asigno 1. Y pues, como mencioné, entonces pues el programa me apareció un error, entonces me decía que tenía que usar 4 caracteres. Entonces yo concatené estos 2 ceros con el mayor, o sea, una señal mayor. Y como sabemos que entonces la resta, entonces sería el mayor más el menor negado más el acarreo de entrada. Entonces, concatené estos 2 ceros con el mayor y estos 2 unos con el menor. Pues 2 unos porque como va negado, entonces pues se cambian los ceros por unos. Más el acarreo de entrada, que como en este caso asigné acá es 1. Entonces, por último, tenemos el decodificador 7 segmentos, donde pues dependiendo el resultado de esta resta, nos muestra el resultado en el display 7 segmentos. Tenemos acá la simulación en el Waveform University. Entonces podemos hacer acá un caso sencillo, por ejemplo, donde ambos son iguales, donde, por ejemplo, tanto el sensor uno como el sensor 2 nos marca 2, la medida es 2. Entonces la diferencia sería 0, que sabemos que 2 menos 2 da 0, y en el caso de que cuál escoge el menor, escoge cualquiera de los dos, entonces este sería 2 en el display, se mostraría el 2 en el display de 7 segmentos. Por ejemplo, tenemos otro caso que si el sensor uno es 0 y el sensor 2 es 1, entonces el, la diferencia sería 1, ya que 1 - 0 nos da 1. Y en el caso del menor, pues sería 0, ya que sabemos que 0 es menor que 1. En el caso, por ejemplo, acá de que el sensor 2 es 3 y el sensor uno es 2, entonces sabemos que 3 menos 2 nos da 1 en la diferencia, y eh, sería 2 en el número menor. Y así pues para las posibles combinaciones que pues establecí acá. Ese sería el ejercicio. Buenos días, voy a explicar el ejercicio, sustentar el ejercicio digital es uno. Entonces, mi nombre es Rafael González Sánchez y entonces pues podemos observar acá el código. Ya lo tengo acá compilado. Entonces, bueno, procedemos al funcionamiento del código. Entonces ya asigné SW4, SW5, SW6 y SW7. SW4 y SW5 para el sensor A o el sensor 1 y SW5, SW6 y SW7 para el sensor 2. Entonces nos solicitaban mostrar en dos displays 7 segmentos, en uno la diferencia y en otro el número menor de la medida de estos dos sensores. Entonces, por ejemplo, si activamos 1 y 1, podemos observar que la diferencia es 0, ya que 1 menos 1 da 0 y el menor pues toma cualquiera de los dos. Por ejemplo, si activamos 3 y dejamos este mismo 1, entonces sería 3 menos 1, sería 2, que vemos la diferencia aquí, y el 1, que sería el menor. Por ejemplo, si activamos que los dos sean iguales, entonces sabemos que 3 menos 3 da 0 y pues el menor es cualquiera. Por ejemplo, otro caso sería, por ejemplo, en el sensor 2 ponemos 2,
sea que la medida nos da 2. Entonces sería 2 menos 0, pues nos da 2, y el menor pues sería 0, ya que ninguno de estos switches se activa. Y entonces serían así para las posibles combinaciones, entonces serían 2 y 2, entonces sería 0, y el menor pues escoge cualquiera. Igualmente pues acá si ponemos 3 y acá 2, entonces 3 menos 2 da 1, y en el menor pues nos da 2. Entonces pues ese sería el funcionamiento de el circuito para este caso. Entonces muchas gracias por su atención.